Métodos para educar y aprender de las figuras del inconsciente. Y los espíritus. Educar las figuras del inconsciente o a los espíritus y aprender de ellos envuelve en ambos sistemas el desarrollo de diálogos. Dentro de la perspectiva junguiana, ha escrito sobre la importancia de diálogos imaginarios entre el yo y otras figuras imaginarias. Watkins, 1900. Watkins también ha recalcado la realidad de las figuras imaginarias en la vida del individuo y la importancia de revitalizar el ego para poder desarrollar la habilidad de permitir que otras voces hablen. Si consideramos que las otras voces imaginarias también pueden ser entendidas como espíritus, la idea de Watkins apoya la noción espiritista que es por medio del diálogo con los espíritus y el reconocimiento de su autonomía que ocurre la sanación. Apoyando la importancia del acto de imaginar para el proceso de desarrollo, Hillman, 1975, ha discutido la necesidad de la psique de personificar. Refiriéndose a la actividad psicológica de convertir en personas psíquicas lo que experimentamos. Similarmente, Jung en 1965, declaró que personificar es una de las técnicas terapéuticas más importantes de la psicología analítica. Lo esencial es diferenciarse de esos contenidos inconscientes mediante la personificación de los mismos, y al mismo tiempo traerlos a una relación con lo consciente. Esa es la técnica para que se les elimine su poder. No es muy difícil personificarlos, ya que ellos siempre poseen cierto grado de autonomía. Si se sustituye la frase contenidos inconscientes por espíritus, los médiums espiritistas estarían de acuerdo con esta aseveración. Una de las formas en que los espíritus pueden ser personificados es mediante la posesión de los médiums. Los espíritus pueden hablar y expresar sus deseos utilizando al médium como instrumento. Luego de haber expresado sus deseos, los espíritus ignorantes comienzan a sentirse bien débiles. Señalan que el poder que tenían inicialmente para causar problemas ha desaparecido. Una de las razones para que esto ocurra es debido a las oraciones de los médiums y otras personas. La personificación de los espíritus ignorantes es un método por el cual se elimina el poder negativo que hayan adquirido los mismos. Además, se ayuda al cliente a diferenciar entre sus propios sentimientos, comportamientos, actitudes y la influencia de los espíritus ignorantes sobre los mismos. Hillman señala que la personificación protege a la psique de que sea dominada por un solo poder o fuerza, provee un instrumento terapéutico que facilita el que la persona admita que esas figuras le pertenecen y a la misma vez tienen su independencia. Al personificarlas las figuras adquieren objetividad y se pueden diferenciar del inconsciente y entre ellas mismas. Una técnica utilizada en la psicología analítica para trabajar con los complejos a través de diálogos es lo que Jung llamó imaginación activa. Janet Dayet, 1982, define la imaginación activa como un diálogo con los dioses, incluyendo en el concepto de dioses a los que tradicionalmente se les conoce como demonios dentro de la religión. No le gusta utilizar el concepto de arquetipos porque cree que las personas tienden a relacionarse intelectualmente con ellos, sin ningún sentido de lo que significan como experiencia. El primer paso en la imaginación activa es el dejar a un lado los pensamientos del ego de tal forma que el inconsciente tenga la oportunidad de emerger. Ciertos rituales, tales como el encender una vela, son muy importantes en permitir la manifestación del inconsciente. Dayet, 1982. Es muy importante dar forma externa al contenido inconsciente a medida que va surgiendo por medio de la poesía, los cuentos, diálogo directo, pintura en barro, escritura automática, música y otros. Luego de haberle dado forma a las voces del inconsciente, el ego confronta el contenido que surja. El ego hace preguntas y presenta sus dudas, emociones, juicios y entendimientos sobre las figuras del inconsciente. En este paso es necesario tomar una actitud moral hacia lo que proviene del inconsciente y entender el significado de ese contenido.
El paso final es llegar a conclusiones y ponerlas a funcionar en la vida cotidiana, aceptando responsabilidad por uno mismo. Dayet señaló que la práctica de la imaginación activa puede ser muy peligrosa. El peligro mayor es la posibilidad de sobrecargarse con los contenidos inconscientes. Otro peligro radica en el potencial de inflación que ocurre cuando el cliente es poseído por los complejos. También, existen los peligros de las fantasías que pueden ser realizadas de forma literal, cuando su significado es simbólico. ¿Por qué el cliente tiene que practicar la imaginación activa si resulta peligroso hacerlo? Dayet comentó acerca de este asunto. La imaginación activa no crea contenidos peligrosos, pero el enfocarse en los mismos puede añadirles poderes. Los componentes existen, en cualquier caso, y los mismos tienen efecto, independientemente de si son o no observados. A veces resulta más peligroso que permanezcan en el inconsciente que conocerlos por medio de la imaginación activa. Las sesiones espiritistas son un buen ejemplo del uso de imaginación activa en grupos debido a que la meta principal de la sesión espiritista es tener un diálogo con los espíritus. La primera fase de la sesión, llamada preparación de atmósfera, consiste de actividades como el encender una vela, limpieza del cuarto y asegurarse que cada medium tenga papel y lápiz. Delgado, 1983. Las oraciones ayudan al participante a concentrarse en los buenos espíritus. Esta fase inicial es similar al primer paso de la imaginación activa. Luego de las oraciones cada medium es poseído por un guía espiritual. En la próxima fase, algunos mediums son poseídos por espíritus ignorantes, mientras otros comienzan a tener visiones y revelaciones. Esta fase es análoga al paso de la imaginación activa en donde el material inconsciente comienza a manifestarse. El mundo espiritual inspira a los mediums a escribir mensajes o a dibujar figuras. Estas actividades de escribir y dibujar son esenciales en el proceso de imaginación activa. La fase de trabajar la causa consiste de la interpretación del problema y la elaboración del tratamiento. Delgado comenta acerca del elemento de interpretación. La interpretación envuelve a un medium que es posesionado con un espíritu que aflige a un cliente, y el cliente, junto con los mediums auxiliadores y otros miembros del grupo, preguntan al espíritu a través de este medium. Las preguntas pueden cubrir un intervalo amplio de tópicos, pero generalmente se enfocan en descubrir las razones por las cuales el espíritu le está causando problemas al paciente. Cuando esto se explica en términos de la terapia junguiana, esta fase de las sesiones espiritistas envuelve la confrontación del ego con el material inconsciente que ha surgido. Luego de esa confrontación, el medium comienza a implementar el tratamiento para el paciente. Este material fue extraído del texto Jung y el espiritismo, del Centro de Estudios Espíritas Francisco de Asís. Si te gusta este canal, suscríbete. Paz profunda.